¿Cómo me les va? Bueno, vamos a reflexionar en torno al concepto de competencia. Para mí es muy importante que ustedes vayan viendo el hilo, cómo se va desarrollando. Yo voy a empezar con Alicia en el País de las Maravillas, con un diálogo que hay entre Alicia y el gato, que a mí me parece que ubica muy bien el problema del que vamos a hablar. Es un diálogo en el que le pregunta el gato que cuál es el camino que debe tomar. Y entonces el gato le contesta, pero eso depende para dónde tú quieras ir. Y para mí, esa es la pregunta fundamental de la educación. Fundamental. Y es, ¿para dónde es que queremos ir? ¿Cuáles son las finalidades? El problema en el que estamos en educación no es un problema de métodos, no es un problema de didácticas, es un problema de fines en la educación. Lo que está en tela de juicio es los fines de la educación. Observen que este era el diálogo, que Alicia le pregunta que cuál es el camino y que el gato le dice que eso depende de dónde quieres ir. Y Alicia le dice, no me preocupa mucho dónde ir. Y el gato muy sabiamente le contesta, entonces no interesa qué camino elegir. Para mí esta analogía es clave. Es la pregunta por la finalidad. ¿Cuál es el horizonte? Voy a usar una segunda analogía y esta se le atribuye a Eduardo Galeano, pero no es de Galeano, es de un cineasta argentino que estaban en un debate y le hacen la pregunta, y esto es lo que contesta Fernando Birri. Le preguntan, ¿para qué sirve la utopía? Y él hace este análisis. La utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Le marca a uno la finalidad, pero esa finalidad que le marca va cambiando. Pero, ¿para qué sirve si va moviéndose? Para decirle en qué sentido podría uno caminar, cuál sería la dirección. Entonces llego a la pregunta de hoy, ¿va a cambiar la educación con las competencias? Uno podría dudar por muchos motivos, pero el principal de todos es porque la educación no ha cambiado, no ha cambiado. A comienzos del siglo XX apareció una nueva teoría en educación. Fue formulada en Europa, se conoció como escuela activa. Esa escuela postuló que el problema de la educación es que el niño le asignábamos en la educación un papel muy pasivo, que lo que había que hacer es asignarle un papel activo, que había que darle la palabra al niño, que había que preguntar los intereses de él. Entonces de Crowley creó centros de interés. En unos países se le conoció con el nombre Escuela Nueva. Vean lo curioso, llamamos Escuela Nueva a una teoría de 1762, porque esa teoría fue formulada por Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo tuvo 5 hijos.
los entregó en un orfanato a los 5 y se dedicó a escribir su hermoso libro, Cómo educar un hijo. Es una ironía de la historia que Juan Jacobo Rousseau, después de entregar sus hijos, se haya dedicado a reflexionar cómo educar a los hijos y escribió una obra maestra que es El Emilio o de la educación. El Emilio es la fundamentación de la escuela activa, pero la escuela activa no cambió la escuela. Yo recorro, toda la semana estoy en un país de América Latina y uno podría decir, vea, un siglo después de las tesis de escuela activa, hoy todavía no ha cambiado la escuela. Entonces, hay dudas de si ahora va a cambiar con las competencias. En los años 60, todos los ministerios de educación de América Latina se volvieron piagetanos, todos. Psicología, genética, que el niño tiene unas estructuras distintas a un joven, a un adulto, que se aprende por la experiencia, y aparece la primera revolución en el siglo XX, lo que se le llamó la primera revolución cognitiva. Tampoco cambió la escuela. Y hoy, aunque todos los ministerios de educación dijeron que adoptaban a Piaget, no ha cambiado la escuela. Y en los años 90, 80 y 90, aparecieron unos teóricos que dijeron, vea, el problema es que Piaget es muy teórico, vamos a mirar el constructivismo, pero no el teórico, sino el pedagógico. Y aparecieron un jurgo de teóricos. Portland, apareció Novak, apareció David Ausubel, y muchos dijeron, ahora sí va a cambiar la educación con estos teóricos. Y si uno mira hoy, no cambiaron la escuela. Entonces, la escuela es compleja de cambiar, es lenta de cambiar. La escuela, yo dediqué mi vida a cambiar la escuela. ¿Y cuál es mi conclusión? Que la escuela está muy emparentada con la cultura y que cambiar la escuela es cambiar la cultura, las maneras de pensar, sentir, actuar de la cultura. Si ahora sí va a cambiar o no. El primer problema de las competencias, el primer problema, es que es un término muy polisémico. Quiere decir muchas cosas. No es claro qué quiere decir. Algunos creen que las competencias tienen que ver con competitividad, que no tiene nada que ver, son dos conceptos totalmente distantes. Chomsky usó el concepto de competencia, pero el que Chomsky usó no tendría tampoco que ver con el actual, pero Chomsky lo usó. Chomsky, que se había leído a Aristóteles, dijo, Aristóteles había dicho, hay un ser en potencia y un ser en acto. ¿Por qué aprendemos a hablar si nadie nos enseña así de manera organizada, sin profesores? Y Chomsky dijo, porque hay una competencia innata de todos los seres humanos que se expresa en la actuación, porque tenemos la competencia para hablar. ¿Eso es lo mismo que hoy llamamos competencia? No, no. Y Piaget dijo algo muy parecido a Chomsky. Piaget dijo, vea, la inteligencia es universal, no depende del contexto, no depende de los profes, no depende
de la cultura, sino en mayor medida de la biología, del proceso de mielinización del cerebro. ¿Eso es lo mismo que hoy llamamos competencia? No, no, tampoco. En España dijeron otra acepción de competencia, que es que había conocimientos cognitivos, que había conocimientos valorativos y que había conocimientos procedimentales. ¿Eso es lo mismo? No, se equivocaron los españoles. La educación no tiene nada que ver con procedimientos. Y los españoles confundieron a los ministerios de educación de América Latina con esa idea de que es que eran procedimientos. No. Y muchos maestros, cuando se usa el término de competencia, lo identifican con saber hacer algunas cosas. Y muchos ministerios tienen ese problema, saber hacer. Y muchas veces el concepto de competencia se identifica con el de saber hacer. ¿Y es lo mismo que yo les voy a plantear de competencia? No, tampoco. Saber hacer no tiene que ver con entender. Yo sé prender este micrófono, o este computador, o el celular, lo cual no quiere decir que yo entienda cómo funciona el celular. No, no. Esa identidad de las competencias con saber hacer es equivocada. ¿Por qué? Porque desconoce una cosa clave del concepto de competencia que les voy a plantear, que es el de que involucra distintas dimensiones. Cuando yo digo saber hacer, no son distintas dimensiones, es una, es el hacer. Es equivocado ese énfasis que le han puesto los ministerios al saber hacer, es equivocado. Y hay otros que dicen, bueno, pero es que las competencias las formularon el Banco Mundial y las formuló para preparar a la gente para el trabajo. ¿Esa es la acepción de competencia que hoy yo les voy a defender? No, ellos también están equivocados. No vinimos al mundo solo a trabajar, también vinimos a comer pachamanca, a bailar, a oír música del Titicaca, a viajar, a soñar, a enamorarnos. Entonces, si las universidades nos preparan para el trabajo, ¿dónde nos preparan para la vida? También tiene que ser ahí, también tiene que ser en las universidades, en los colegios. Entonces, se han equivocado los maestros al decir que hay que rechazar las competencias, porque la pregunta es, ¿pero de qué competencia estamos hablando? Pinochet es de todos los gobernantes de América Latina el que más veces usó el término libertad, de todos los gobernantes del siglo XX. Entonces, ¿no se puede usar el término libertad porque él lo usó? No, hay que ver de qué libertad es que él hablaba. Yo les voy a hablar de un concepto de competencia que se ha abierto camino en América Latina. Es un concepto de competencia que se nutre en los principios de Vygotsky. Es un concepto de competencia que no es el mismo del ministerio, pero que permite responder a una presión del ministerio. Vamos a ver brevemente esta, pero brevemente.
Chomsky y Piaget cometen un gran error. Creen que las competencias son formales, independientes de contenido. Piaget creía que uno pensaba independientemente del contenido y dependiendo de las operaciones intelectuales. Se equivocó Piaget. Porque para pensar en las competencias yo necesito pensar, eso es lo que dijo Piaget, operar, pero también necesito contenido, el concepto de competencia. Y Piaget creyó que no intervenían los conceptos, sino solamente las capacidades. Le pasó a Piaget lo mismo que le pasó a Chomsky. Para pensar cualquier tema en la arquitectura de este edificio, se necesitan no solo mis operaciones intelectuales, sino también los conceptos de edificio, altura, ladrillo, construcción. Entonces, no ubicó adecuadamente Piaget el papel de los contenidos. A diferencia de Piaget, los teóricos que se nutren en Vygotsky, que son los que se conocen como los enfoques histórico-culturales, le van a dar más peso a los factores del contexto. Yo desarrollo unas competencias si vivo en la selva, a si vivo en una gran capital. Distintas competencias. Eso no es universal, eso no es formal, eso está contextualizado, eso está modificado por la cultura. No es como creía Chomsky, que yo tengo la competencia para hablar y aprendo a hablar en cualquier lugar. No. Yo aprendo a ver qué digo, cuándo lo digo y cómo lo digo. Y eso me lo marca el contexto. A uno no le tienen que decir que no hay que ir a un velorio con vestido de baño, o con una grabadora, o con música a todo volumen, o con colores amarillo, naranja. No, uno del contexto lo va aprendiendo. Entonces, yo les voy a sustentar esta idea sobre las competencias. Que las competencias, quien me haya leído ya en un tiempo muy largo, va a ver que que es un diagrama que se construyó en el Instituto Alberto Merani, que mi hermano Miguel le puso el nombre de mente facto, un objeto de la mente, para describir qué es un concepto. Entonces, esto partió de Aristóteles, que decía que un concepto es el género y la diferencia específica. Ejemplo, ¿qué es un ser humano? Entonces, Aristóteles decía, un animal, ese es el género. Pero ¿cuál es la diferencia específica? ¿Qué es lo que nos hace humanos distintos de los otros animales? ¿Qué? La inteligencia. Entonces, Aristóteles, eso era lo que creíamos, pero lo que él dijo fue, es un animal que razona. Ahora nos hemos dado cuenta que razonamos menos de lo que creíamos y que los animales razonan más de lo que creíamos, pero ese es el concepto de ser humano. Un perro, ¿qué tipo de animal es? Canino. Entonces el género es canino. ¿Y cuál es la diferencia específica? Algo especial que haga el perro. Ladrar, por ejemplo, es un canino que ladra. Bueno,
Arriba está el género y aquí está la diferencia específica. Entonces, ¿qué son las competencias? Vean que nosotros le pusimos una H, aprendizajes. ¿Por qué le pusimos la H? ¿Por un error de ortografía? No, para diferenciar un aprendizaje de un aprendizaje. Un aprendizaje, por ejemplo, es la derivada de x al cubo es 3x a la 2. Ese es un aprendizaje. Pero como yo no lo entiendo, ese no es un aprendizaje. Entonces las competencias sí cambian la manera de pensar, de vivir, de actuar. Son aprendizajes. Hay un cambio en la estructura. Un individuo que aprenda a leer piensa distinto. Es más, el niño, el día que aprende a leer, es otro niño. Cambia la relación del niño con el mundo, porque ahora no va a aprender solo a partir de él, sino a partir de la historia humana. Entonces, la primera característica son aprendizajes. ¿Y qué características tienen las competencias? Yo voy a destacar 5. 1, que son integrales, es decir, tocan el corazón, la cabeza y los músculos. Modifican las maneras de pensar, sentir y actuar. Es un viejo anhelo de la educación, la integralidad que no hemos cumplido. Y las competencias son una muy buena oportunidad para abordar ese propósito de la educación. Una muy buena oportunidad. Un buen docente tiene que trabajar la cabeza, el corazón y los músculos. ¿Qué pasa si no lo hace? No impacta a los jóvenes. Los buenos maestros, los que uno recuerda, los que uno dice, hombre, ese maestro cómo me cambió, no son los que nos enseñaron la raíz cuadrada de 81, ni los que nos enseñaron cuál era el río más largo del mundo, no. Son los maestros que impactaron nuestras estructuras, los que nos enseñaron a pensar, a valorar, los que nos mostraron la injusticia del mundo, los que nos tocaron a nosotros, nos sensibilizaron. O sea, los buenos maestros tocan la cabeza, el corazón y los músculos. Esos son los que quedan a lo largo de la vida. Yo, por ejemplo, fui a una charla de mi gran maestro, que lo leí toda mi vida, Alberto Merán. Pero la charla que yo le oí cuando yo tenía 16 años, tengo una o dos ideas aquí. Me impactó. Él en esa charla dijo esto. ¿Por qué? Si ya sabemos lo que sabemos de inteligencia, de aprendizaje, ¿por qué no cambia la escuela? Y esa charla yo la vi hace casi 48 años, 45 años. Y esa pregunta todavía a mí me impacta. ¿Por qué no cambia la escuela? O sea, ¿por qué es tan difícil cambiar la escuela? Entonces, primera característica, que es integral. Segunda, que es general. La educación ha sido lo contrario. La educación ha estado dedicada a lo específico, a lo particular. Los niños ven Cristóbal Colón, en qué año, cómo se llamaban los 3 barquitos, en qué día llegaron, cuál fue el presidente, quién libertó, en qué año nació, cuál es el río, todo eso es lo específico. Ese no debería ser el objetivo de la educación, eso no tiene que ver
con educar. Ese no es el sentido de la educación. Eso no queda aquí. Y si queda aquí, queda, como diría David Ausubel, sin conectar con los conceptos inclusores. Es decir, no cambia la manera de pensar. Es decir, no es una competencia. Es decir, no desarrolla al individuo. Entonces, lo segundo que vamos a ver es que son generales. Lo tercero, que son contextuales las competencias. Que yo adquiero unas competencias en un lugar, si ustedes fueran indígenas, habrían desarrollado otras competencias. Si ustedes hubieran nacido en Estados Unidos, otras competencias, otras, distintas. No solo uno adquiere unas, sino que uno aprende a manejar unas en un contexto determinado. Cuarto, que son flexibles. Por eso cuando un profesor dicta una clase y le dice a los estudiantes copien, no sirve para nada. No impactamos la estructura. Si yo les digo copien y les dicto, no cambio el pensamiento del estudiante. Si yo le digo copie del libro al cuaderno, menos. Eso no sirve para nada, absolutamente, porque aprender no es eso. Aprender es reestructurar una idea. Aprender no es que yo no tenía la idea y que me llegó, no. Aprender es que yo tenía una idea y que con el diálogo con el profe cambié la idea. Entonces, dictar, copiar, no sirve. O sea, está equivocada la escuela tradicional y las competencias son una muy buena alternativa para cambiarla, pero no buena, muy buena, pero depende de lo que estemos entendiendo por competencia. Y lo último es que las competencias se desarrollan por niveles, se consolidan más o menos. A diferencia del modelo tradicional, que lo que hizo fue tratar de meterle a uno toda la información que uno pudiera. Aquí la pregunta no es por la extensión, sino por la profundidad. Primera característica, integralidad. ¿Qué quiere decir? Que alguien que quiera trabajar por competencias tiene que trabajar lo cognitivo, lo valorativo y lo práctico. Ejemplo, yo soy profe de ciencias sociales, entonces debo trabajar, uno, los conceptos de las ciencias sociales para que entiendan los fenómenos sociales. Si entienden los fenómenos sociales, ¿quiere decir que yo estoy trabajando por competencias? No. Hasta que yo no involucre otras dimensiones, no hay trabajo por competencias. Si yo soy profe de ciencias sociales, necesito que además de que los jóvenes entiendan las ciencias sociales, también valoren. Es decir, se indignen, por ejemplo, de la injusticia en la que vivimos. Conozcan que es un mundo muy desigual y que eso les preocupe a ellos. Se molesten por eso. Si yo soy profe de ciencias sociales, tengo que trabajar la cabeza, las ideas, pero también el corazón. Y 3, yo sería mal profe de ciencias sociales si los jóvenes entienden, si los jóvenes sienten, pero los jóvenes no actúan, no cambian la práctica social. Si yo soy profe de ciencias sociales en Perú,
donde el 77% de los jóvenes de 14 años creen que la solución en Perú es que le quiten el derecho de hablar a los medios de comunicación. Es que deberían cerrar los medios de comunicación. Eso es lo que creen los estudiantes de Perú. Que no debería haber libertad de cátedra, que no debería haber libertades políticas, que debería haber es dictadura. Y mis alumnos que entienden, que sienten, no actúan, yo no estoy trabajando por competencias. O sea, trabajar por competencia implica, 1, entender. 2, hacer, trascender, que lo que yo aprendo lo uso en la vida. Y 3, valorar, trascender. Pero si yo no soy profe de ciencias sociales, sino de educación física, y les digo, muchachos, este es el balón, jueguen. Si yo hago eso, no estoy trabajando por competencias. Porque si los jóvenes le están pegando a un balón, no estoy garantizando que entiendan cómo es el juego, por qué es el juego, por qué hay que pegarle el balón allá, por qué hay que hacerle el pase a este otro, por qué este jugador entra en este momento. Si yo no trabajo lo cognitivo, no estoy trabajando por competencias. Y si yo soy profe de educación física, no basta que él entienda el juego y no basta que él juegue. Necesito que él aprenda a trabajar en equipo. De los deportes muy lindos, por ejemplo, uno donde ustedes fueron potencia mundial, por ejemplo, voleibol, llegaron a medalla de plata. Eso desde el punto de vista ético es muy interesante, porque en el deporte como el voleibol, una jugadora que infiltra, que está en la parte de atrás, se mete a la parte delantera para ponerse al servicio de las 3 clavadoras y le indica para dónde va, a quién de las 3 les va a mandar el balón. Eso es formación ética. Eso es trabajo en equipo. En el deporte uno tendría que saber no solo a pegarle, sino saber, por ejemplo, que el mejor ciclista que dijeron era el mejor deportista de la historia, Armstrong, Lance Armstrong, resultó un estafador. Se dopó todos los años para ganarse la vuelta a España, la vuelta al Tour de Francia. Eso es parte del tema que tiene que abordar el profesor de educación física. O sea, ¿nos estafaron? Sí. En el deporte funciona el juego limpio, por ejemplo. Si en los colegios de Lima el árbitro pita penalti y supongamos no hubo penalti, se equivocó el árbitro, los muchachos de Lima se levantan y dicen no hubo penalti. ¿Usted se equivocó o no? Les pregunto. ¿Qué me contestan? Si el árbitro en un torneo juvenil pita el penalti a favor de un equipo y se equivocó, no era penalti, a quien lo benefició con el penalti, él dice yo no lo cobro porque no hubo penalti, o dice, qué bueno, se equivocó el árbitro y hago el gol. Les pregunto, ¿cuál de las dos? La primera, y entonces cobra el penalti, o él dice, no lo cobro.
Sí, debería de, pero mi pregunta no es qué debería pasar, mi pregunta es qué hacen los estudiantes en Lima. Celebran, ¿Cobran el penalti? claro, cobran el penalti. Y si era falso, no era penalti, ¿también lo cobran? No debería cobrarse. ¿Pero lo cobran o no? Sí lo cobran. Lo cobran. La pregunta es esta. Entonces están fallando los profesores. ¿Cómo puede pasar eso? ¿En todos los colegios pasaría eso? No debería. En todos pasa, no debería, sino si pasa. 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 Entonces están fallando la educación. Es que la educación actual no es integral. No trabajamos la dimensión ética. Trabajamos casi solamente lo cognitivo, pero es muy poco integral. Lo que le estoy mostrando es, no estamos trabajando por competencias, no estamos. Y les voy a mostrar que no se cumple ninguna de las características de las competencias en el trabajo actual. Y les voy a preguntar, ¿y en las universidades? Si el torneo fuera en una universidad, en un torneo entre una universidad y otra, y pitan el penalti, ¿pasa lo mismo que en los colegios o no? Sí. Entonces también están fallando los profes de la universidad, igualito. O sea, la educación no es integral. Primera característica, si es claro hasta ahí. Pero apoyado en la tecnología se repite y se puede contrariar la decisión. Muy bien, apoyado en la tecnología, pero como en los torneos de universidades no hay tecnología y en los torneos de colegio no hay tecnología, no se repite y queda la trampa hecha. Y se equivocó el árbitro y se equivocó el jugador y se hacen los de la vista gorda. En el fútbol profesional ha sido dificilísimo que aceptaran la inclusión de la tecnología, pero afortunadamente la incluyeron. Cuando no la incluían, todos sabíamos que se había equivocado el árbitro menos una persona, él. Todos veíamos en televisión el error, menos quién, él. Era absurdo lo que pasaba. El que tomaba la decisión era el único que no sabía qué había pasado. El jugador sabía que no había habido penalti. Los de un equipo sabían. Y todos los que veíamos el partido lo sabíamos, menos él. Insisto hasta donde vamos. Si alguien quiere trabajar por competencias, tiene que trabajar el entender, el hacer y el valorar. Por eso se equivoca el ministerio cuando dice que las competencias son un saber hacer, se equivoca. Por eso se equivocaron los españoles cuando dijeron que era un aprendizaje procedimental, se equivocaron. Lo cognitivo nos dota de herramientas para comprender. Lo valorativo nos dota de elementos para juzgar, valorar. Y lo práctico nos orienta al hacer. Cognitivo, valorativo y práctico. Todas las competencias. Yo soy profe de una materia que se llama argumentación. Yo en Colombia creé un colegio que no acata al ministerio, que cogió otra ruta distinta. Entonces yo puse esa materia, argumentación. Entonces cada estudiante llega y yo le digo, tráigame una idea suya, original. Si yo soy profe de argumentación, para que el trabajo que yo haga sea un trabajo por competencia, se necesita, uno, que ellos entiendan las ideas que van a argumentar,
que ellos lean sobre las ideas que van a argumentar, que ellos interpreten los argumentos, que ellos interpreten mis contraargumentos, que yo les diga esa idea no es original, pero eso no basta porque hasta ahí solo vamos en la dimensión cognitiva. Segundo, es necesario que ellos argumenten, y eso es otra cosa. Una cosa es que yo interprete y otra cosa es que yo argumente, use los argumentos en la práctica. Pero yo puedo hacer trampa, como han hecho los gobernantes. Por ejemplo, Estados Unidos quería invadir Irak. Entonces Estados Unidos no dijo nunca, yo quiero robarme el petróleo de Irak. Nunca dijo eso, sino dijo, en Irak hay armas de destrucción masiva. Y ellos sabían que era mentira. Pero es distinto decir, yo quiero robarme el petróleo de Irak, a decir, hay armas de destrucción masiva. Porque en el segundo caso, yo engaño a la gente. En el primero no. Si Estados Unidos dice, quiero robarme el petróleo de Irak, pues la gente de Irak y de todo el mundo estaría en contra. Eso se le conoce como una falacia, hacer pasar por verdad algo que es falso. Por ejemplo, en la calle en Lima deben vender, yo lo he visto en Bogotá, supongo que aquí también, le vendo para el mal de amores, le quita los callos, le vuelve el pelo que se le cayó, señor. Y la misma pomada ponen que sirve para 80 cosas. Obvio el vendedor sabe que eso no es verdad, porque el vendedor ha untado 4 cositas y le pone un colorcito fuerte para que parezca que es un buen remedio, pero él sabe que eso no es para eso. Él está haciendo una falacia. Si yo quiero trabajar por competencias, no basta que él entienda, que él argumente, sino que él sepa que uno no debe recurrir a falacias para ganar un debate. Dicho de otra manera, un profe debe trabajar la cabeza, el corazón y los músculos. ¿Así trabajamos hoy? No. Así no es el trabajo. El profe de educación física dice, coja el balón, juegue. Esas son competencias, no tienen nada que ver con las competencias. El profe de matemáticas, voy a hacer esta pregunta, ¿qué es una derivada? Una derivada, un logaritmo. Una suma de... Un logaritmo. Un derivado. La solución de un problema. Vean, ese sería algoritmo, pero lo que les quiero mostrar es que uno estudió matemáticas y no le quedó ninguna idea, nada, se perdió el tiempo. Uno vio y vio y vio y no quedaron conceptos, no quedaron. Se equivocaron los profesores que trabajaron por objetivos. Perdimos el tiempo. Lo grave es que perdimos el tiempo de los niños, de los jóvenes. No quedaron conceptos. ¿La profe vio cálculo o no? No oye, ¿vio cálculo? Ah, sí. Yo lo que les quiero mostrar es que no nos quedaron conceptos, no nos quedaron. Se equivocaron en la enseñanza. Lo que nos enseñaron lo hace una calculadora mucho mejor, sin errores. ¿Por qué? Porque no había que pensar. No fueron competencias lo que adquirimos, no. Fueron conocimientos totalmente fragmentados, sueltos.
no cambiamos la manera de pensar, no sirvió la escuela. Por eso cuando hacen las pruebas de lectura en Perú, dicen, no aprendieron a leer. Y si hacen una prueba de argumentación, no aprendieron a argumentar. Y si hacen una prueba de deducción, no aprendieron a deducir. Entonces el sistema educativo no ha desarrollado competencias, no. Por eso los niños no leen, y por eso los jóvenes no leen, y por eso los adultos no leen. Y por eso los niños no argumentan, y por eso los jóvenes no argumentan, y por eso los adultos, un buen grupo, no argumenta. Necesitamos que el profe de matemáticas le queden a uno claros las ideas, los conceptos, y les puedo asegurar que los conceptos no quedaron. ¿Le quedó algún concepto claro en matemáticas? No, muy superfluo. Prácticamente no quedan cositas suelticas, pero no conceptos general, no quedaron. Con las competencias, la idea es que quede el concepto, la idea es que podamos operar con él y la idea es que queramos operar con él. ¿Aprenden los jóvenes que estudian ciencia política a transformar la realidad? No. Yo, por ejemplo, estudié en una universidad parecida a la Cantuta. Se llama Universidad Nacional de Colombia. Estudié economía. Y nunca nadie me enseñó algo tan sencillo como esto. No pida plata a un banco, no pida, porque los bancos le dan a uno en la mula, porque si uno pide plata en un banco, el beneficiado es el banco, no uno. Si uno pide una plata para comprar una casa, ¿ustedes saben cuántas veces paga uno la casa? 4 veces. Uno, después de 15 o 20 años, se queda con una casa, pero ha pagado 4 veces el valor. Si no, los bancos no prestarían, pero cada banco por cada préstamo se queda con 2 casas. Por eso los banqueros pues cada vez tienen más y por eso uno tiene menos. Pero ¿por qué eso no se enseña en una universidad? Ni le enseñan a uno a manejar el dinero, ni le enseñan a uno a qué decirle a una muchacha que la ve uno muy linda, ni le enseñan a uno a bailar, ni le enseñan a uno a organizar una fiesta, porque las universidades no han trabajado por competencias. Entonces lo que uno aprende no se usa. Y cuando uno va a trabajar, toca volver a aprender. El trabajo actual no es integral, para nada integral, para nada. Hay cursos que tienen horas de teoría y horas de práctica. ¿Qué diferencia habría ese bajo nexo que usted dice entre lo cognitivo y lo práctico? Muy bien. Esos cursos están equivocados. No debería haber horas de teoría y horas de práctica. Debería haber praxis. Debería haber una visión más integral, cognitiva, valorativa y práctica. Debería el profesor plantearle o sea, lo que uno aprende en la universidad, debería uno servirle en la vida. Debería, vea los ejemplos que acabo de poner, usar el dinero, organizar una fiesta, planear el tiempo. ¿No se enseñan cosas que uno use? No. Entonces, la idea de que haya un curso teórico y un curso práctico ratifica una visión fragmentada de lo cognitivo y de lo práctico. Ratifica, corresponde a una idea equivocada. Sería distinto que tuviéramos un laboratorio
y que discutiéramos sobre las ideas del laboratorio, pensáramos sobre las ideas del laboratorio, reflexionáramos sobre lo que pasó, analizáramos, interpretáramos. Eso sería la praxis, no lo teórico y lo práctico, sino lo teórico práctico. ¿Sí es claro? Es decir, necesitamos integrar lo cognitivo y lo práctico, integrarlo, no como dos cosas. Sí, sí, digámoslo, sí y no. Se necesita que lo que uno aprenda le sirva en la vida, para la vida y por la vida. Se necesita. Eso es verdad. Sin embargo, se necesita que yo entienda también, que yo interprete. Eso está muy mal hoy por hoy. Y se necesita que todo docente piense cuál es su propósito cognitivo, cuál es su propósito valorativo y cuál es su propósito práctico. Todo docente, de todas las materias, que va a aprender a interpretar, que va a aprender a sentir, que va a aprender a hacer. Bueno, esto es una idea que yo tomo de un ruso, Davidov, de la Escuela Histórico-Cultural, un discípulo de Vygotsky. Vean con cuidado lo que dice la definición. Dominar un concepto supone no ya conocer los rasgos de los objetos y fenómenos que el mismo abarca, sino también saber emplear el concepto en la práctica, operar con él. Ejemplo. ¿Dónde saltaremos más? ¿En Lima o en Trujillo? Si yo doy un salto hacia arriba, ¿dónde me separo más? ¿En Lima? Más complicado. ¿En Lima o en la Luna? No es fácil, ¿no es verdad? Así no funciona la escuela. Porque la escuela no es para pensar. Si las clases fueran para pensar, todas las clases serían así. ¿Dónde saltaremos más? ¿Acá o en la Luna? En la Luna. ¿Nos separamos más del piso en la Luna? Sí. ¿Estás muy segura? ¿Sí? ¿Qué diría? ¿Nos separamos más del piso en la Luna? La luna. ¿Y en Júpiter? Al revés. No, pero Observen. En el fondo es la misma pregunta, claro. Estamos operando con un concepto. Es el concepto de fuerza de gravedad, pero estamos operando como la fuerza de gravedad es la fuerza que ejerce una masa sobre otra. La pregunta es si la fuerza que ejerce en la Tierra es mayor que en la Luna y es mayor que en la Luna. Por lo tanto, en la Luna saltamos más. Y es el mismo razonamiento, y quien concluye eso, le queda fácil decir, pues entonces en Júpiter es lo contrario. Bueno, pero observen, la educación no funciona así, porque la educación no ha consistido en impulsar el desarrollo del pensamiento de las personas, sino la educación ha consistido en que yo le transmito unas informaciones. Está equivocado el sistema educativo del mundo, equivocado. Algunos ya vienen cambiando
hace 40, 50 años, y los últimos que han empezado a cambiar somos los de América Latina. Estamos lentos, nos resistimos al cambio. Saber operar. La misma pregunta sería esta, pero con otro concepto más difícil. Si desde mañana, hoy cuántos pesos dan, yo ya no voy a preguntar más por chistes. Si desde mañana, hoy cuántos pesos dan por $1, cuántos soles, nuevos soles. 3.33. Muy bien, 3.33. Supongamos esto, mañana no dan 3.33, sino 1.000.000. 1.000.000 por $1. Si usted quiere comprar $1, paga 1.000.000. Pregunto, ¿se beneficia la persona que quiere comprar vino chileno? No. ¿Se beneficia la persona que vende? ¿Cuáles son los principales productos de exportación de Perú? Productos minerales. Mineral, perfecto. ¿Se benefician los que venden minerales en otros países? Sí, enormemente. Enormemente. Más complicado. ¿Cambiaría el campeonato de fútbol? Aparentemente, ahí sí ya no tiene nada que ver. ¿Cambiaría el campeonato nacional de fútbol? Claro. Por ejemplo, interprovinciales. ¿interprovinciales cambiarían? Bueno, mejor abarcaría la actividad de fútbol a mayor cantidad de personas. Esta ya está más complicada. No. El cambio gigantesco sería de los jugadores de afuera que vengan, de los jugadores de aquí que vayan. Pero, obvio, el objetivo mío no es explicar el concepto de tasa de cambio, sino mostrar cómo uno opera con los conceptos. Esas son las competencias. Así no funciona la educación. Así no funciona. El modelo pedagógico lo que ha hecho es transmitir datos, no desarrollar en las personas competencias. Una cosa es conocer una manzana. ¿Qué es la manzana? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Qué tipos de manzana? Otra cosa es darle un mordisco. Y otra cosa es querer darle un mordisco. Son tres cosas, son tres distintas. ¿Con cuál de las tres están asociadas las competencias? Con comérselo toda la manzana. Comerse la manzana, no. ¿Con cuál está asociada las competencias? Con la necesidad de satisfacer el hambre. No. ¿Con cuál de las tres está asociada las competencias? ¿Con comérsela? ¿Con estudiarla o con querer comérsela? Querer comérsela. Querer comérsela, no. ¿Será con estudiársela? Con estudiársela, no. ¿Cómo? Con las tres. El problema en las visiones fragmentarias es por un lado teórico, por un lado práctico. No con las tres, con las tres.
solo si trabajamos las tres. Yo no podría, pero ustedes tienen jugadores muy buenos, por ejemplo Pizarro. Bueno, que él le pegue muy bien no necesariamente quiere decir que él sea bueno en equipo. Puede pegarle muy bien, pero ser muy negativo para el trabajo en equipo. Puede que haya otro que le pegue un poco menos bien. Ese segundo, pero que sea buenísimo para unir al equipo. No sé, Guerrero es un ejemplo. Lo que les quiero mostrar es, si así fuera, sería más competente Guerrero que Pizarro, aunque Pizarro le pegue mejor al equipo. Obvio, a mí me queda más fácil con mis jugadores de mi país. Si yo les digo, de los más conocidos en la historia, Valderrama, que es muy conocido, era muy competente, pero mucho cuidado, le pegaba no muy bien al balón, pero parece que tuviera ojos aquí, porque uno dice, pero ¿de dónde? Se volteaban y le llegaba el baloncito, sabían dónde poner el balón. Entonces lo que les quiero mostrar es, no se trata de querer comer la manzana, no se trata de estudiar la manzana, se trata de querer comerla, estudiarla, o sea, se trata de una visión más holística, más integral, distintas dimensiones. La educación nos ha castigado y creemos que hay unas materias prácticas y unas teóricas, una hora práctica y una hora teórica, unas materias como artes para hacer. Bajo esta idea de competencia, ¿sería válido decir que el papel clave del arte es hacer o no? ¿Qué diría? Lo fundamental del arte es que hagan cosas, según lo que yo he dicho. Ser. ¿Qué diría? ¿Sí? No. Los tres. Valorar y practicar. Conocer, valorar y practicar. Conocer, valorar y practicar. Entonces los profes de arte no deberían, niños, a cantar. No. Entonces los profes de pintura no deberían ser niños, a pintar. No. Necesitamos una educación más integral. Esa es la idea de las competencias. Por lo tanto, las competencias son un salto gigantesco frente a lo que hemos hecho en educación. Una preguntita. Tenemos docentes con una formación tradicional, donde nosotros de repente no tenemos las competencias para poder formar a competentes. Por ejemplo, como usted estaba mencionando lo que es manejo de conflictos, y hay docentes que de repente no tenemos ese manejo de conflicto o nos alteramos y todo. ¿Cómo hacer con ese tipo de formación que nosotros podamos entrar a este enfoque y podamos desarrollar las competencias? Es un problema, ¿no? La única posibilidad es que la Cantuta, las universidades que forman docentes, las escuelas normales que forman docentes, cambien la formación. No hay otra posibilidad. ¿Qué pasa si las facultades de educación y las normales no cambian? No cambia la educación. No hay nada que hacer. No va a cambiar la educación. ¿Y qué pasaría a largo plazo? Que las empresas desisten de las universidades y crean otros sistemas de formación. Hoy muchas empresas ya no recurren a las universidades, muchas. Ya hoy para entrar a las grandes empresas ya no miran sus títulos, no, ya no, porque no confían. Miren a las personas. Yo hace unos
3 meses comenté la ponencia de un rector de una universidad en Francia. Y él decía, en esta universidad, que es especializada en ingeniería y sistemas, pueden venir niños, jóvenes, nadie le vamos a pedir qué título trae de colegio, si fue a colegio, no fue, no importa. Le ponemos un problema y él ve si lo resuelve cuando quiera, como quiera, en grupo, 1 mes, 1 año, 5 años. O sea, el mundo cambió y las universidades quisieran seguir haciendo lo mismo. Si no cambiamos la formación, no hay nada que hacer, no hay nada, absolutamente nada que hacer. Lo único es que van a abandonar a las universidades la sociedad y va a crear otro sistema de formación. Sí. Le agradezco, doctor, por su análisis muy intenso y tiene un carácter muy profundo. El problema es que en nuestro país, por ejemplo, las universidades particulares son dueñas de grandes consorcios y ellos diseñan un tipo de tecnología para generar bienes y servicios y ofertar esos bienes y servicios a un mercado. Las universidades diseñan proyectos curriculares, las públicas, la gran mayoría a espaldas de la demanda de estas empresas privadas. Entonces, ellas optan por institutos o instituciones privadas que diseñan un tipo de currículo para operar en ese sistema. Entonces, las universidades públicas no entramos en consonancia ni tampoco lo invitamos a ellos qué tipo de profesional requiere el sistema en ese contexto. Es por eso que estamos de espaldas. En el sistema educativo mundial, sobre todo el Banco Mundial, diseña las competencias, los objetivos. Por ejemplo, somos un país su desarrollo lo hace, porque son políticas educativas que por supuesto van a paliar, por ejemplo, en la educación básica en este país. ¿Qué está pasando? Se forma paliativamente, simplemente da un reporte de conocimientos científicos para formarlos en cuestiones muy básicas, al margen de una demanda que ellos tienen, porque la masa, la sociedad, los jóvenes en su mayoría, vamos a decir un 70% están en pobreza y pobreza extrema. Está dentro de la PEA, la tasa de desocupados. Los padres son gente muy sencilla, está en pobreza extrema y otros pobres. Ellos no aspiran. Entonces, ese grupo social, un 10 o 20% ingresa a la universidad. Y en la universidad encuentra un gran contraste, ¿no? Que se forma, por ejemplo, si un mercado laboral que las partes, la universidad versus la comunidad, versus la empresa privada, no existen esos encuentros, digamos, para integrar y proponer un currículo. Y esto, por ejemplo, las competencias no obedece, digamos, a las intenciones que la universidad tiene. Pues la universidad tiene la intención de servir a la comunidad, de contextualizar los conflictos, aprovechar la materia prima para darle un valor agregado y darle ese soporte científico teórico que no lo da la universidad. Bueno, ese es un comentario que digamos está a tono con lo que usted está diciendo. Bueno, yo solo voy en la primera característica. Yo les estoy diciendo, no es válida la idea de que la idea de competencias proviene del Banco Mundial. No es válido. Hay distintas acepciones de competencia. La propuesta que yo le estoy haciendo es, claro que pueden trabajar por competencias. Si las competencias enseñan a pensar, pues qué maravilla que ustedes tengan un pueblo mucho más crítico, analítico. Y yo les digo, si todo lo que se enseña me obliga a entenderlo, ustedes van a formar una población mucho más crítica, mucho más libre, mucho más autónoma. Esto que yo les planteo
haría más parte de lo que están haciendo, no en Estados Unidos, sino lo que están haciendo en Europa, países del norte de Europa. Yo sí creo que las competencias son una buena oportunidad para avanzar en educación. Pero todo depende que entendamos por competencias. Pero todo depende cómo cambiemos el currículo. Pero ¿qué he dicho hasta ahora? Que siempre que piensen un tema, piense lo cognitivo, lo valorativo y lo práctico. Que siempre piensen una visión integral. ¿Eso es negativo? No, de ninguna manera. Esto va a ayudar a los jóvenes a desarrollar. La tesis que les voy a plantear es que el objetivo de la educación no es el aprendizaje, sino el desarrollo. El objetivo de la educación no es que los estudiantes sepan, sino que piensen mejor, actúen mejor, valoren mejor. Y eso es profundamente transformador. Sigamos y ya vuelvo. Lo cognitivo, lo valorativo y lo práctico. Cuando yo involucro lo cognitivo, lo valorativo y lo práctico, involucro la totalidad. Y cuando involucro la totalidad, aparece lo que llama Varela en Chile, una emergencia. Una emergencia es que el todo es supera la suma de las partes. Un ejemplo, si estamos en una reunión discutiendo un tema, ahí pasa algo interesante. Una idea que ninguno de nosotros tenía emerge, aparece. Porque estamos todos juntos y al estar todos juntos pensamos mejor que cada uno suelto. Esa es la emergencia. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes planeen un trabajo en una asignatura, háganse esta pregunta: ¿cuál es el propósito cognitivo, el valorativo, el práctico y la totalidad? ¿Cuál es el propósito integral? Ejemplos, y ya los he dado, en educación física, que entiendan los deportes, que los practiquen y que se sensibilicen y que aprendan a trabajar en equipo. Ejemplo, en ciencias sociales, que entiendan, que se sensibilicen y que actúen. Ejemplo, en matemáticas, que entiendan los conceptos, que usen los conceptos, que los transfieran y que quieran hacerlo. Bueno. Doctor, quería hacerle una consulta. Bueno, quiero que me corrijas si realmente estoy trabajando por competencia o no. Por ejemplo, yo soy de la especialidad de tecnología del vestido, utilizo bastante máquina. Máquinas de coser. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando yo quiero que definan la máquina, no? Les presento en vivo y en directo la máquina. Les digo, toquen, miren, revisen, volteen y ahora definan. Entonces ya cada uno empieza a participar, ¿no? La máquina es una cosa y la siguiente pregunta, ¿para qué sirve? Y también me empiezan a decir, ¿para qué sirve? ¿Para qué se usa? Y luego les digo, ¿y qué normas de seguridad debemos tener? ¿Y cuál es la importancia del uso de la máquina? Y entonces al final, ¿allí estoy logrando competencias o qué le faltaría? Lo que pasa es que solo llevo una característica y esa característica es la integralidad. Me falta la generalización, la contextualización, la flexibilidad. Solo me pongo en eso. Si lo que ellas le van a contestar es lo mismo que usted les dijo,
no hay aprendizaje flexible. Si usted dice normas de seguridad, primera, segunda, tercera, pregunta, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? No hay aprendizaje flexible. No, por eso le digo, hasta donde vamos hay dos cosas que se cumplen. Que entiendan para qué sirve, cómo, y que usen hasta dónde vamos. Pero veamos las otras características. Aquí empezamos, siguiente característica. General. La educación no tiene que ver con lo específico, está equivocadísimo. ¿Cuál fue la cuarta palabra que hoy yo dije? No, ni idea, nadie tiene ni idea. Y la novena, tampoco. El cerebro no guarda la información. Ojo, el cerebro guarda ideas generales, pero no informaciones sueltas. Si ustedes en los exámenes no dejan a sus estudiantes sacar cuaderno o libro, es porque los exámenes no son para pensar. Si ustedes, yo cojo la pregunta del examen, tú eres profesora de Educación agropecuaria. Agropecuaria, y yo tomo una pregunta tuya y la meto a internet, en Google, y me sale la respuesta, es porque esa pregunta no es para pensar, porque Google no piensa. Google es un depósito de información, no de pensamiento. Háganse esta pregunta: los exámenes que ustedes hacen, si yo los meto a Google, ¿saldrían las respuestas o no? Si salen las respuestas, están mal. La educación no debería tener que ver con los datos particulares como hoy, que Cristóbal Colón descubrió América, que 1490, todo eso no debería ser parte de la educación. La educación tiene que ser más general, desarrollar. Hay un refrán que lo dice muy claro. Adelante. No le demos un pescado, enseñemos a pescar. Pregunto, ¿en Perú los profes dan pescados o enseñan a pescar? Dan pescados. En Perú, ¿los profes dan pescados o enseñan a pescar? Dan pescado. En Perú, ¿los profes dan pescados o enseñan a pescar? Dan pescado. ¿Oyeron las tres respuestas? Ahora vean el cambio que hago, que es interesante. No en Perú, sino usted da pescados o enseña a pescar. Debo enseñar a pescar. ¿Usted da pescados o enseña a pescar? Enseño a pescar. ¿Usted da pescados o enseña a pescar? Doy pescado. Observen que algo es extraño. Cuando yo pregunto por los demás profes, la respuesta es fácil, rápida, hay unidad, todo el mundo diría, dan pescados. Cuando yo pregunto por ustedes, ya hay duda y comienza un buen grupo a decir, doy pescado. Si yo pusiera a todos los profesores de Perú en una fila y le hiciera la pregunta a todos, la primera pregunta casi todos dirían que dan pescados. Casi todos. En la segunda pregunta
se dividiría, pero el grupo que dice enseño a pescar aumentaría mucho. Una de las dos está equivocada, porque son los mismos profes. ¿Sí me explico? O se equivocan cuando dicen que dan pescado los otros, o se equivocan cuando dicen yo enseño a pescar. Lo que nos muestran los resultados es que casi ninguno enseña a pescar. Lo que nos muestran los resultados. Porque los resultados nos dicen, en el año 2003, en Perú, de 100 jóvenes que iban al colegio, ¿cuántos después de 10 años de educación no entendían nada, nada, nada? De 100. 50%. Nada, ¿no? Digámoslo como que 5%. 5%. ¿Cuánto? 1%. Un poquitico más. En el 2003, el 81% no entendía nada. Es como que no hubiera ido al colegio, que es más que el 1, que es mucho más que el 1, que el 5, que es más que el 50. Hoy ha mejorado. Hoy, en el último año, que ya están publicados todos los datos, ¿cuántos no entienden nada? Después de 10 años de estar en la escuela, después de 100 profesores, ¿cuántos? Porque estoy hablando de muchachos que ya van a acabar el colegio. ¿Cuántos? Hoy. La pregunta mía es, hoy, en el Perú, que han mejorado, ¿cuántos de los que van al colegio no entienden nada? Aunque ya llevan 10 años, aunque han tenido 100 profesores. Es elevado, elevado más del 80%. Hoy, Yo me rectifico igual que antes 5%. Quizás 20%. hoy, acá hay un joven que también quiere. Hoy, ¿cuántos de los jóvenes que van al colegio no entienden nada? Según las pruebas PISA. Entre un 40 a 60. Hoy estaría en 54, que es el grupo que desafortunadamente es lo que usted dice, porque digámoslo es muy grande. ¿Y cuántos leen críticamente de 100? Supongo que sería entre un 15 y un 25, por ahí está. 25. Sí, más o menos un promedio de 25. Un poquito menos del 1. Bastante menos del 1. El 0,3. O sea, 3 de cada 1000. O sea, la cosa es grave. Pero ahora, ¿por qué? Pues porque no trabajamos por competencias. Entonces los jóvenes no aprenden a leer, no aprenden a escribir, no aprenden a pensar, no aprenden a argumentar, no aprenden a convivir, sino se aprenden unas bobadas que tales barquitos en 1492, que el presidente no sé qué, pero sin entender. Entonces la segunda característica de las competencias es que son aprendizajes generales, no particulares. Si yo en clase de historia veo los nombres de los presidentes, ese es particular. Si en clase de ciencias veo el nombre de los huesos, eso es particular. Si en clase de lenguaje veo la gramática, eso es particular. Veo la ortografía, eso es particular. Dicho de otra manera, el símbolo químico del cloruro de sodio, pescado. Las palabras agudas terminadas en N, pescado. El presidente Vizcarra, pescado. El libertador, pescado. Es que el sistema
sistema educativo. No es el profe, no es un error, no, es el sistema el que está dedicado a transmitir informaciones. Entonces, la segunda característica es que las competencias son de carácter general. Pasamos a la siguiente. En Puerto Rico lo llama Ángel Villarini, que son aprendizajes mayores las competencias. Gardner dice que son aprendizajes comprensivos. David Ausubel dice, vean, el objetivo de la educación es que uno adquiera los conceptos inclusores, los generales, y el sistema hace otra cosa. Un niño que aprenda a leer críticamente piensa mejor. Pero un niño que se sepa todos los presidentes no piensa mejor. Todas las reglas de ortografía no piensa mejor. Es más, no escribe mejor. Una cosa es que yo me sepa todas las reglas y otra es que yo escriba. Son dos cosas distintas. El problema de la educación es que no ha consolidado competencias. Y las competencias son general. El niño que aprende a leer no solo aprende a leer la prensa, también aprende a leer los libros de literatura, los de ciencias. Es más, quien aprendiera a leer muy bien, aprendería a ver cine, que es una lectura la que hace uno en el cine. Es más, aprendería a leer los gestos de las personas. La educación hoy debería enseñarnos a leer videos, películas, propagandas, gestos, y no mi mamá me mima, como si el mundo, digámoslo, fuera exactamente igual. Generales. El de la escritura ahora en el mundo. Y el estudiante. Depende de qué zona está el sol. No sirven en la vida. No sirven en la actual. Era por ahí la ruta.